agradezco la invitación que se me hizo a exponer este tema muy interesante que es el de la evolución de la Tierra. Es una presentación que he hecho como resultado de mis investigaciones en la parte de México, pero también por un interés creciente que he tenido por los nuevos paradigmas sobre la evolución de la Tierra. Son cosas que incluso pueden parecer sorprendentes a personas que no se dedican a este campo, pero que voy a comentar ahora con ustedes. Bueno, ahora tenemos una visión de la evolución de la Tierra pues más sistémica, todo esto del cambio climático y del calentamiento global nos ha llevado a entender la Tierra como un sistema, y este sistema compuesto de componentes o de subsistemas que son generalmente sistemas abiertos que intercambian energía, materia, pero que tienen sus procesos muy característicos y su estructura de estos sistemas. Entonces, la nueva visión de la Tierra implica pues un enfoque sistémico de cómo se comporta la Tierra, implica también un enfoque comparado, porque tenemos el sistema Tierra y tenemos otros cuerpos planetarios que conocemos cada vez mejor, como Mercurio, Venus, Marte y la propia Luna. Y podemos hacer análisis comparados entre la evolución de nuestro planeta y la evolución de esos planetas, y aún el conocimiento que tenemos ahora de exoplanetas, ¿no? Y qué características generales tienen en comparación a la Tierra y en relación a su propio sistema planetario. Tenemos también que hemos reconocido en la Tierra cambios direccionales. La Tierra no ha sido la misma desde el principio hasta ahora. Es muy diferente la Tierra de ahora a la de hace 4.500 millones de años. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Tierra es un cuerpo que ha ido disipando su calor. Mucha de su energía la obtiene del Sol, que también ha ido aumentando su luminosidad. La relación que tiene con la Luna ha ido variando porque se ha ido frenando la Tierra gravitacionalmente, y entonces ahora tiene días de 24 horas, pero antes los tuvo de 14 horas. Y la Luna se ha ido alejando de la Tierra, entonces hay cambios que tienen que ver con los movimientos del planeta en el sistema planetario, que van en una dirección y que no van a ir para atrás ya, ¿no? Entonces, esos son los cambios direccionales. Y luego tenemos cambios que son cíclicos de pequeña y gran escala. Hay transformaciones cíclicas en la historia de la Tierra. Por ejemplo, el campo magnético de la Tierra periódicamente se ha ido invirtiendo, como también se invierte el campo magnético del Sol, ¿no? Entonces, estos cambios en el campo magnético de la Tierra tienen que ver con su núcleo externo líquido. O sea, el campo magnético de la Tierra no se debe a un imán que tenga la Tierra adentro, sino más bien tiene un dínamo autoexcitado, ¿no? Que está generando un campo magnético en una zona donde la Tierra interiormente no es sólida como la mayor parte, sino es líquida. El núcleo externo de hierro es líquido. Y entonces los movimientos generan el campo magnético de la Tierra, y este campo sufre inversiones que son periódicas y que en promedio son de 300.000 o 400.000 años, ¿no? La última inversión del campo magnético ocurrió hace 600.000 años, y entonces estamos viviendo la época normal de Bruns, que así se le llama, ¿no? El campo magnético. Entonces, ¿a qué se deben estos cambios cíclicos? Pues se deben al comportamiento que tiene el dínamo autoexcitado que está en el núcleo externo líquido, ¿no? Bueno, y también tenemos que operan procesos de retroalimentación de manera importante. Uno de los grandes enigmas en el comportamiento del planeta es que la biosfera, junto con algunos otros sistemas, han actuado como un ser vivo. Es decir, de ahí viene la hipótesis de Gaia, ¿no? La Tierra como un ser vivo. ¿Cómo es posible que, a pesar de que la Tierra ha ido disipando su calor y que la luminosidad del Sol ha ido cambiando, la biosfera haya podido mantener a la superficie de la Tierra en una temperatura habitable, ¿sí? Entonces, si el contenido de CO2 en el pasado era muy elevado, y entonces el efecto invernadero hubiera causado un calor insoportable, ¿verdad? Pero si lo analizamos desde el punto de vista del Sol, pues el Sol iluminaba 30% menos de lo que ilumina ahora, y entonces deberíamos haber estado congelados. Sin embargo, no. O sea, hay evidencias geológicas de que había agua líquida en la superficie y que la superficie era habitable. ¿Cómo fue que ocurrió eso? ¿Cómo es que esto se regula? Pues sucede como el cuerpo humano. Es algo que le llaman la autopoiesis, ¿no? O la termopoiesis.
¿Por qué tenemos nosotros 36.5 grados de temperatura en el cuerpo humano? Y si sube mucho la temperatura, sudamos para regularla, y si baja mucho la temperatura, titiritamos para subirla, y entonces estamos a 36.5. Bueno, pues la Tierra se ha comportado como un cuerpo humano. Sube la temperatura por efectos inesperados o efectos extraterrestres, y entonces se echan a andar los mecanismos de retroalimentación negativa que empiezan a regular la temperatura. O si se enfría mucho el planeta, se echan a andar los procesos de retroalimentación negativa para que suba la temperatura. Pero ha habido momentos en los que los procesos de retroalimentación no han operado de manera regulatoria, y lo que ha sucedido es que se han exacerbado ciertas cosas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que se desarrolla una cubierta glaciar en el Polo Norte, lo que va a suceder es que la reflectancia de la luz del planeta va a aumentar, o sea, va a aumentar su albedo, ¿no? Y el aumento del albedo y la reflectancia de la energía solar va a hacer que el planeta, en vez de que se caliente, se enfríe todavía más. Ahí sería un proceso de retroalimentación positiva, se está exacerbando el frío, ¿no? Bueno, pero vamos a analizar un poco estas cosas en una charla breve sobre de qué manera la Tierra ha regulado estas condiciones habitables y cómo han operado los procesos de retroalimentación para que se mantenga esta situación. Y en ese marco vamos a analizar qué ha pasado secularmente, me refiero secularmente a procesos de larga duración, ¿no? No a que sean laicos, sino que sean de larga duración. ¿Cómo se ha comportado la Tierra en términos de la evolución de la tectónica de placas? ¿Siempre tuvo la Tierra tectónica de placas? Hasta lo que sabemos, la Tierra es el único planeta que tiene tectónica de placas, los otros no tienen. Y entonces la pregunta sería, ¿la Tierra siempre tuvo tectónica de placas o se inició en un momento de su historia? ¿Cuándo se formó la corteza de la Tierra, esta continental, y cuándo se formó la oceánica? ¿Y cómo era la atmósfera inicial de la Tierra? La atmósfera inicial de la Tierra no es como la de ahora, de nitrógeno y oxígeno. Pues era una atmósfera que era de CO2 y metano, ¿no? Y dióxido de azufre. ¿Y qué química tenían los océanos? Los océanos han cambiado mucho de química. Entonces, ¿qué es lo que ha regulado el comportamiento de estos subsistemas de la Tierra o de estos componentes de la Tierra? ¿Y cuándo han ocurrido las crisis climáticas y ambientales que han puesto en riesgo la vida en el planeta? Actualmente se habla de 5 crisis fundamentales que les dicen los Big Five, ¿no? Y estas crisis causaron extinciones fuertes en la Tierra. La más dura fue la de finales del Pérmico, hace 250 millones de años, donde se extinguieron el 95% de las especies que habitaban el planeta, y estamos a punto de irnos, ¿no? Fíjense, esa crisis de finales del Pérmico, que le llaman la Gran Mortandad, fue una crisis ocasionada por un proceso interior de la Tierra. Hubo exacerbadas erupciones volcánicas en Siberia, y eso produjo una emisión de CO2 tan fuerte que activó otros forzantes. Así les dicen los que estudian las ciencias de la atmósfera, ¿no? Primero era el puro calor producido por el efecto de invernadero del CO2, y cuando la temperatura llegó a ciertos umbrales, se desataron forzantes letales. Por ejemplo, se empezaron a escapar los hidratos de metano de los poros de los sedimentos marinos. Y esos hidratos de metano generaron un disparo tremendo de la cantidad de gases de efecto invernadero en el planeta. Y también se empezaron a quemar los horizontes de carbón que estaban en el subsuelo de Siberia. Siberia era una cuenca carbonífera antes de las erupciones, muy importante. Y entonces todo ese carbón se incendió, ¿no? Por los diques y el ascenso de material volcánico. Y son incendios que no paran en zonas de minas donde se ha quemado la mina de carbón. Hay en Estados Unidos pueblos abandonados porque la mina se quemó, la mina de carbón se quemó en 1950 y sigue echando humo hasta la fecha. Entonces, imagínense, a la escala de Siberia, los derrames de basalto de Siberia tenían la extensión del territorio de Estados Unidos, 4 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, y actualmente, pues el paisaje de esos derrames en Siberia es extraordinario, se puede ver en el Google Earth, échenle un vistazo. Bien, entonces son 5 las grandes crisis
unas producidas por efectos internos y otras producidas por efectos externos, como la llegada de un meteorito, ¿no? de un asteroide. Y luego haré una reflexión sobre el uniformitarismo, el catastrofismo y la nueva visión que tenemos de la Tierra. ¿Sí? Bueno, entonces, si vemos en este esquema tipo escolar la evolución de la Tierra, vamos a encontrar que pues, el círculo completo refleja los 4.567 millones de años, que es la fecha, esta es la fecha del objeto más antiguo que ha tenido el hombre en sus manos, que son las inclusiones de calcio-aluminio de los primeros condensados de la nebulosa solar, que por cierto están en una meteorita mexicana, ¿no? Que cayó en Chihuahua y que se llama la meteorita Allende, que está ahí en un ejemplar muy bonito en el Museo de Geología. Y luego se formó la Luna muy poco tiempo después, aparentemente por una gran colisión de un embrión planetario del tamaño de Marte que colisionó contra la Tierra. Hay avances muy buenos aquí en los modelados numéricos que se han hecho porque aparentemente la colisión fue tan tremenda que los dos cuerpos se vaporizaron. ¿Sí? Y luego se volvieron a condensar y entonces se formó la Tierra y una luna que le da vueltas. 4.000 millones de años es una fecha importante porque es la fecha de las rocas más antiguas que están expuestas en la superficie de la Tierra. Todo lo que ocurrió antes de 4.000 está basado en observaciones de otros cuerpos planetarios y en modelaciones químicas y numéricas, ¿no? Aquí probablemente, pues aquí más o menos la fecha que le dan al origen de la vida, y aquí a los 2.500 millones de años, el gran evento de oxidación, aparece el oxígeno libre en la atmósfera de la Tierra, y aquí empiezan los eventos de congelamiento total de la superficie de la Tierra. No podemos medir la extinción que se produjo porque realmente había puros organismos unicelulares. Todo este tiempo de aquí hasta acá es organismos unicelulares del origen de la vida hasta acá, bacterias, pues unas bacterias fotosintetizadoras, otras quimiosintetizadoras, pero fueron refinándose las bacterias. Aparecen las bacterias fotosintetizadoras, que cuando crece su población aparece el oxígeno libre en la atmósfera, y aquí hay varios eventos de congelamiento global, ¿no? Entonces, realmente lo que conocemos bien de la historia de la Tierra es este pie que sale aquí. Aquí realmente ocurrió todo lo que conocemos bien. Aquí están los organismos multicelulares con concha, organismos que ya desarrollaron boca, ojos y todo esto, y que eran ya organismos depredadores, heterótrofos. Y tenemos nosotros aquí que salieron las plantas del mar y habitaron los continentes, salieron los peces en forma de anfibios y habitaron los continentes y vinieron los primeros reptiles mamíferoides. Y en fin, aquí tenemos la primera crisis, la de esa muy importante que les comentaba yo, y aquí está la crisis del límite Cretácico Cenozoico, que es la de los dinosaurios, y aquí muy en la última orilla la aparición de los homínidos, ¿no? Que somos nosotros. Entonces, vamos a ver la que sigue. Entonces, un poco para que se ubiquen en la historia esta de 4.500 millones de años, les voy a citar mis 12 eventos favoritos, o 10, no me acuerdo cuántos puse aquí, de acontecimientos importantes en la historia de la Tierra para que ustedes los vayan ubicando y después hablemos ya de los procesos de retroalimentación. Tenemos pues, el origen de la Luna, ¿no? Que es un evento catastrófico, gigantesco, que caracteriza mucho este sistema. Tenemos el momento angular es muy elevado en el sistema de giro de la Tierra y la Luna, y eso indica claramente que fue producto de una colisión. La formación del núcleo metálico y la corteza de la Tierra, porque a partir de la formación del núcleo metálico se pudo haber generado el campo geomagnético de la Tierra y la magnetosfera, y la defensa que nos hace la magnetosfera de las radiaciones del Sol, y la posibilidad de que se originara la vida en la Tierra. La etapa del bombardeo intenso, todos los primeros 500 millones de años en la historia de la Tierra hubo un bombardeo intenso. No lo sabemos por la Tierra, porque no hay rocas de esa edad, pero lo sabemos por la Luna. O sea, la Luna está toda bombardeada para ese periodo, los primeros 500 millones de años. Y la Luna, como se quedó fósil, su rostro es antiguo, es craterizado. La Luna ya no evolucionó, ni desarrolló tectónica de placas, ni tiene atmósfera, ni nada. Es un cuerpo que disipó rápidamente sus componentes volátiles durante la colisión y que disipó su calor, y sus últimas erupciones fueron hace más de 1.000 millones de años. Entonces la Luna es un cuerpo bien inerte, aunque sí pusieron en la misión Apolo unos sismógrafos y sí registraron sismos por jalones gravitacionales que le da la Tierra a la Luna y por impactos de meteoritos en la Luna, ¿no?
A la Luna no la defiende nadie porque la Tierra, los meteoritos de cierto tamaño se deshacen en la atmósfera, ¿no? Y la Luna no tiene atmósfera y entonces le pegan y le están pegue y pegue. Pero la etapa que más fue bombardeada la Luna fue en esta etapa del bombardeo intenso y por ende la Tierra. Pero esa corteza antigua de la Tierra ya fue reciclada a su interior por la tectónica de placas. Entonces no vemos los cráteres. El origen de la vida pudo haberse formado cuando todavía tenemos el bombardeo intenso. Si la vida se inició hace 3.800, todavía había bombardeo intenso, y de ahí viene la hipótesis de la panspermia, de que la vida pudo haber sido traída de otro lado a través de estos bombardeos, ¿no? Pues en forma de bacterias extremófilas que podían haber venido en un meteorito, en una grieta o algo. Y Marte, por ejemplo, se estabilizó antes que la Tierra y el candidato mejor para haber mandado vida a la Tierra bacteriana, pues es Marte, ¿no? Por eso buscan vida en Marte. Y luego tenemos el inicio de la fotosíntesis, esta es la gran cosa, ¿no? Porque esto realmente generó un cambio fundamental en la Tierra, y aún en el interior de la Tierra. El inicio de la tectónica de placas y los primeros supercontinentes. Ahora hay una especie de consenso que la tectónica de placas inició en un momento, no es que haya nacido con la Tierra. La Tierra debe haber tenido una envoltura como una cáscara de huevo, sin fragmentar, como lo están ahorita Venus y Marte, y en un momento dado de su historia se fragmentaron estos fragmentos de su envoltura de su litosfera y se empezaron a mover unas con respecto a otras, y fue cuando se empezó a formar la corteza continental y aparecieron los primeros supercontinentes. Aquí normalmente a los chicos en la escuela les dicen que hay un continente original que es Pangea, ¿no? Pero realmente ha habido por lo menos 5 grandes continentes en la historia de la Tierra. En la que sigue, el gran evento de oxidación y el origen de los organismos multicelulares. Fíjense que solamente hasta que hubo oxígeno libre en la atmósfera, antes los organismos eran anaeróbicos, hasta que hubo oxígeno libre empezaron a moverse organismos más grandes. Necesitan, a través del proceso de la oxidación, ¿sí? Generar energía suficiente como para ya mover patas y desplazarse. Y eso porque para tener organismos multicelulares, como nosotros consumimos muchísima energía a través de la respiración, ¿no? Entonces, y con los azúcares que tenemos adentro, pues podemos generar energía. Y también aparecieron los primeros eventos de congelamiento global. Estos eventos se han reconocido por depósitos de glaciar cerca del Ecuador. Entonces, si hay glaciación, si hay depósitos de glaciares cerca del Ecuador, al nivel del mar, quiere decir que la Tierra se congeló totalmente en su superficie, ¿no? La crisis de finales del Pérmico es otro acontecimiento súper importante, el periodo cálido del Cretácico. Este es de muchísima importancia y no me dará tiempo de hablar de eso bien, pero actualmente estamos viendo un periodo de calentamiento global de origen antropogénico que tiene ahorita parámetros alarmantes, ¿no? Los últimos reportes de la ONU es que esto va mucho más acelerado de lo que habíamos pensado. Y muchos científicos tratan de establecer un análogo de lo que vamos a vivir, estamos viviendo, con lo que pasó en el Cretácico. En el Cretácico hubo 5 grados más de temperatura media anual en el planeta. Y en el Cretácico los polos tuvieron 10 grados más de temperatura media anual. Pero no es un análogo válido porque en el periodo cálido del Cretácico los continentes estaban dispersos, la topografía era muy baja, era muy lisa la Tierra, y había muchos mares epicontinentales, de estos mares que se forman arriba de los continentes. Y actualmente el escenario es muy diferente porque tenemos una especie de supercontinente, que es Asia, África, el sudeste asiático se extiende casi hasta Australia, y luego tenemos América de norte a sur. Es más parecido a un supercontinente que a una situación de continentes dispersos. Es muy montañosa la Tierra actualmente y en el Cretácico era muy lisa. Y entonces no es el mismo escenario. Las consecuencias del calentamiento global pueden ser muy diferentes. Se parecen más a las del Pérmico, porque cuando el Pérmico, la crisis vino, la del Pérmico existía la Pangea, ¿no? Fue cuando existía la Pangea y había muchas montañas. Entonces tenemos que buscar más análogos en el Pérmico que en el Cretácico. No tiene que ver con los dinosaurios, sino que el periodo Cretácico en sí mismo fue muy cálido. Entonces, la crisis de finales del Cretácico, esta sí tiene que ver con el impacto del meteorito de Chicxulub, pero les decía hace rato cosas que no digo donde hay niños, por cierto.
están calculando que el incremento en el CO2 de ahora es mucho más parecido al impacto del Chicxulub que a lo que pasó en el periodo cálido del Cretácico. O sea, en el periodo cálido del Cretácico, el CO2 y la temperatura tardaron 30 millones de años en subir. Entonces eso permitió la adaptación, ¿no? Y actualmente, en 200 años, estamos subiendo lo que hemos subido ahora, y es mucho más parecido a las 24 horas que tardó en el impacto del Chicxulub en subir el CO2. El problema de ahora no es el valor absoluto del CO2 y de la temperatura, el problema es adaptación. O sea, se pueden extinguir muchas especies, porque así en periodos tan cortos no podemos, no se pueden adaptar, ¿no? Y bueno, y la civilización humana tiene pues, sus graves riesgos por la propia extinción de las especies y por los problemas que genera en las instalaciones humanas el cambio climático, ¿no? Y luego tenemos el enfriamiento del Cenozoico y el calentamiento global actual. Esta es una cosa que fíjense que los chicos no logran entender muy bien. Les decía que no lo decía delante de los niños porque pues, el panorama es negrísimo, ¿no? Todos decíamos, no, pues esto va a ser dentro de 500 años, pero no estamos hablando ya de los próximos 100 años de consecuencias bien importantes por el cambio climático. Fíjense, hay un pico de calentamiento a finales del Paleoceno que le llaman el pico del calentamiento del Paleoceno, el máximo del Paleoceno, así le llaman. Entonces se pusieron a medir los isótopos de carbono 12 contra 13 que se miden en las conchitas marinas fósiles y pudieron calcular la tasa de incremento del CO2 y de la temperatura de finales del Paleoceno. Ahorita la estamos incrementando 20 veces más rápido que a finales del Paleoceno. Y al final del Paleoceno hubo una crisis bastante fuerte. Entonces, yo creo que los últimos reportes de la ONU, tanto en las especies en amenaza de extinción como el calentamiento global, son gravísimos. Son gravísimos. Salieron este año, ¿no? Y entonces, por eso no lo digo delante de los niños, porque su futuro realmente está amenazado ante esto, ¿no? Entonces, lo que no me entienden luego los chicos de mi clase es que yo les digo que estamos en la edad del hielo. ¿Cómo en la edad del hielo, no? O sea, nosotros nacimos con un problema de calentamiento global. Entonces yo les digo, sí, tenemos los niveles del mar más bajos, o uno de los niveles más bajos en los últimos 540 millones de años, uno de los niveles más bajos del mar. Y entonces ellos dicen, ¿cómo si el problema es el incremento del nivel del mar, no? Bueno, en el Cretácico, en el periodo cálido, el mar estuvo 200 metros arriba del nivel actual. Si descongelamos Groenlandia y la Antártida, el nivel del mar subiría apenas 80 metros. Entonces, ¿cómo rayos en el Cretácico subió 200, no? Pues porque se abombó el fondo del océano, de alto el flujo de calor que había en el Cretácico del interior de la Tierra. Se abombó el fondo del océano y se redujo el volumen de las cuencas oceánicas y eso hizo que subiera el nivel del mar sobre los continentes. Entonces, por eso no es un análogo el Cretácico muy bueno, pero les digo a los chicos que lo que sucede es que el Cenozoico ha sido el tiempo más frío de toda la historia reciente del planeta, de los últimos 500 millones de años, y que teníamos glaciaciones y desglaciaciones, glaciaciones y desglaciaciones, y que estábamos ahorita en el último periodo interglacial, ¿sí? Que se inició hace 10.000 años cuando se inició la civilización humana, ¿no? Cuando domesticamos a los animales y eso. Entonces, simplemente que parece que rompimos con la edad del hielo, con este calentamiento global actual. Pero entonces es bien difícil que, por ejemplo, a mí me entrevistaron los de comunicación social de la rectoría sobre un continente Zelandia que habían encontrado nuevo, y yo comento ahí que tenemos ahorita un nivel muy bajo del mar, y que a pesar de eso hay segmentos continentales sumergidos. Y en los comentarios, hubo muchísimos comentarios a ese, uno decía, eso es lo que te dijo Trump que dijeras, ¿no? Pues no, lo que pasa es que sí tenemos un nivel bajo, sí tenemos frío, sí hay casquetes polares en Groenlandia pero el problema no es eso, el problema es de que se está deshielando muy rápido y es la rapidez la que nos está perjudicando, la tasa de cambio, ¿no? Bueno, entonces, como concepto así histórico, este hombre aquí muy elegante que está aquí, que se llamaba James Hutton,
es el que se considera el padre de la geología moderna, porque él, estudiando los estratos de la corteza, llegó a la conclusión de que la Tierra era muy vieja, tenía muchos millones de años. Y pues puso esta frase muy bonita que dice: no encuentro vestigios de un principio ni perspectiva de un final, ¿no? La Tierra parece ser un reloj eterno, porque capa tras capa, en los estudios que hacía él en Escocia, veía que la Tierra había sufrido transformaciones y que luego se habían doblado las capas de la Tierra y luego encima se depositaban otras, luego se volvían a plegar. Y entonces él dijo: esto es bien viejo, ¿no? En cambio, Georges Cuvier, él decía que todo era gradual y muy lento. Georges Cuvier, un francés ilustrado del tiempo de la Ilustración, decía que cada cierto tiempo había catástrofes porque él notaba cambios en los estratos que indicaban catástrofes. Y en cambio, Werner, de la escuela alemana, él decía que todas las rocas de la corteza se debían a un mar primigenio, un poco influido por las ideas bíblicas, ¿no? Bueno, James Hutton lo que hizo fue observar este rasgo que está en las costas de Escocia, cerca de Edimburgo, que muestra unas rocas antiguas que fueron levantadas, plegadas, erosionadas y encima un nuevo depósito de otras rocas más recientes. Y él dice: esto debe haber tardado muchísimo porque las rocas se deforman muy lentamente, ¿no? Thomson criticó mucho a los geólogos, fue un físico que odió a los geólogos y a Darwin, y porque él decía que la Tierra había sido su tiempo de formación muy corto, porque él asumía una Tierra incandescente y calculaba como un físico la velocidad de disipación de calor, y así calculaba el tiempo que había transcurrido desde que la Tierra había estado incandescente, y para nada le daban los millones de años que decían los geólogos, ¿no? Y fue un propio físico el que lo rebatió, Rutherford, que dijo que pues la Tierra tenía una fuente de energía adicional que eran los elementos, los isótopos radioactivos, ¿no? Y que no se podía calcular, como decía Thomson. Bueno, entonces, ya enfocándonos al tema de los sistemas, les decía yo, esta es la definición de sistemas de Mario Bunge, el argentino, filósofo. Cada sistema tiene sus propiedades emergentes, diferentes de otro sistema. Entonces, la atmósfera y la hidrosfera tienen sus propias propiedades, su propia estructura, el interior de la Tierra también. Pero estos sistemas están intercambiando energía y están intercambiando materiales y eso. Y así es como debemos estudiar la historia de la Tierra, ¿no? Entonces, para nadie es complicado entender de que entre la biosfera y la hidrosfera hay intercambios de materia y de energía, y que los hay entre la hidrosfera y la atmósfera. Es un poco más difícil entender los cambios que tiene la atmósfera con el interior de la Tierra, pero si pensamos en los volcanes que están emitiendo gases, pues uno entiende que está habiendo materiales en fase gaseosa que están yendo hacia la atmósfera, y luego condensados de la atmósfera se van hacia el interior de la Tierra en las zonas donde una placa se mete debajo de la otra. Y también materia orgánica. La materia orgánica entra incluso en el interior de la Tierra en las zonas de subducción. Entonces tenemos una serie de sistemas abiertos, ¿sí?, que están intercambiando energía y materia, pero que tienen su propia estructura y sus propias propiedades emergentes. Entonces, esta gráfica resume, no me voy a detener mucho, resume la manera en que han interactuado los sistemas. Por ejemplo, en el Cretácico, que es este periodo que viene de 145 millones de años a 66, que está en verde. En el Cretácico, en la historia de la Tierra, pasaron cosas raras con el campo magnético, porque hubo un periodo muy largo en el que no se invirtió el campo magnético. Algo pasó en el núcleo externo líquido. Y eso probablemente tiene que ver con el hecho de que haya habido erupciones gigantescas en el Pacífico y en otros océanos, en donde la corteza oceánica crecía a una velocidad muy acelerada y las placas se separaban muy rápido. Entonces, esta actividad volcánica submarina generó una cantidad de CO2 que produjo un incremento del CO2 en la atmósfera y que llegó en el Cretácico a valores de 2.000 partes por millón, cuando actualmente tenemos 400 partes por millón. Y con el tiempo fue secuestrado ese CO2 y actualmente tenemos valores de 400 partes por millón, muy bajos. También cambió la química de los océanos, de ser muy magnésica se volvió muy cálcica en el Cretácico. Cambiaron los valores de los isótopos de estroncio en el agua marina. El nivel del mar aumentó, llegó a su nivel máximo en el Cretácico a 200 metros sobre el nivel medio actual, y la temperatura del planeta creció 5 grados por encima de la temperatura media actual. Entonces, esto nos revela que cambios en el interior, en el núcleo externo líquido, pueden tener alguna influencia con el volcanismo exacerbado del
de material del manto que subió a la superficie, y esto cambió la química de la atmósfera y la temperatura de la atmósfera, y también cambió la química del océano, y también cambió los valores isotópicos de los isótopos comunes que andan en la naturaleza, y cambió, pues, en general, mucho, ¿no? No puede uno decir que la atmósfera, la hidrosfera y el interior de la Tierra estén aislados, sino que están trabajando juntos. Y en cuanto al enfoque comparado que yo les mencioné al principio, pues ahora tenemos un chorro de elementos para pensar en qué diferencias tiene la Tierra con Marte y con Venus. La Tierra es un planeta que tiene tectónica de placas y Venus no tiene. Venus está activo porque tiene actividad volcánica actual y Marte está inactivo. Pero Marte es un poco raro porque tiene el hemisferio norte liso y el hemisferio inferior muy craterizado. Tiene sus casquetes polares y la Luna que está muy craterizada y Mercurio también muy craterizado. Estos tres cuerpos tienen un rostro antiguo de los tiempos del bombardeo intenso, cuando se estaban formando realmente los planetas. Y estos dos grandes, pues no han acabado de disipar su calor interno y tienen isótopos radioactivos que están generando calor. Bueno, entonces la Luna lo que nos muestra es que la Tierra creció catastróficamente. Eso lo sabemos. Por ejemplo, Venus gira al revés y gira muy lentamente y se ha interpretado como un impacto de un embrión planetario, ¿no? A Mercurio le falta mucha de la envoltura pétrea y tiene un núcleo metálico muy grande. Y eso se ha interpretado como que le pegó un cuerpo y le arrancó su envoltura pétrea. La Luna no tiene núcleo metálico y es interpretado como que fue producto de una gran colisión en la que se perdió el núcleo metálico. Y Marte tiene su hemisferio superior liso y el inferior lleno de cráteres. Parece que el hemisferio superior fue el sitio de un gran impacto de un embrión planetario contra Marte. Entonces, todo nos indica que el crecimiento de los planetas fue tremendamente catastrófico y que luego evolucionaron de manera distinta. Y entonces su evolución no solo tiene que ver con su distancia al Sol, sino tiene que ver con el azar. Cómo le pegó un cuerpo planetario, cómo lo volteó, si le arrancó o no la corteza. Y entonces la Tierra tiene una morfología clarísima de cadenas montañosas alargadas que tienen que ver con la tectónica de placas. En cambio, Venus tiene simplemente centros eruptivos que no tienen nada que ver con las cadenas montañosas de la Tierra. Y Marte también tiene centros eruptivos como el Monte Olimpo, el bulbo de Tarsis, y el hemisferio superior liso, probablemente debido a un impacto gigantesco, ¿no? Y tenemos nosotros las variaciones seculares, que son, por ejemplo, la luminosidad del Sol, es importantísima. La luminosidad del Sol ha ido, de acuerdo al comportamiento de las estrellas, lo que le llaman la secuencia principal, la luminosidad del Sol ha ido aumentando a partir de su formación, de su etapa T Tauri, y actualmente ilumina mucho más de lo que iluminaba en el Precámbrico, cuando apareció la vida en el planeta, ¿no? Entonces, en esta zona el Sol iluminaba 30% menos de ahora y la Tierra tenía que haber estado congelada, pero no está congelada porque las capas rocosas geológicas de este tiempo nos indican que había agua líquida en la superficie. Entonces, ¿cómo es posible que el Sol iluminara tan poco y la Tierra no estuviera congelada? Pues el CO2 en la atmósfera, ¿sí? El CO2, el contenido de CO2 era muy elevado y mantenía el efecto invernadero. Y a medida que fue aumentando, esto es lo más asombroso del tema y lo que poca gente entiende, a medida que fue aumentando la luminosidad del Sol, fue disminuyendo el contenido de CO2 de la atmósfera. ¿Y quién lo tomó? Lo tomó la biosfera misma, ¿sí? Es como la autopoiesis del cuerpo humano, que regula su temperatura por sí mismo, ¿no? No estoy diciendo que sea un ser inteligente, pero es como un ser vivo, ¿no? Porque nosotros pues no la pensamos de que voy a ponerme a temblar, ni voy a ponerme a sudar, ni nada de eso. Entonces, a este tema le llaman la paradoja del Sol débil. La paradoja dice que si el Sol iluminaba 30% menos, ¿por qué la Tierra no estaba congelada? Y también, no me detengo tampoco mucho en esto, pues los días han ido aumentando por el freno gravitacional que ha ejercido la Luna sobre el giro de la Tierra debido a las mareas. Y entonces el día ha ido aumentando su duración, actualmente es de 24 horas, pero en el pasado pues estuvo cerca de las 14 horas de duración. Y entonces este es el punto fundamental. La Tierra, como consecuencia del aumento de la luminosidad del Sol, ha ido secuestrando el CO2 con muchas irregularidades, pero ha ido para abajo, ¿no?
Esta de aquí fue cuando se secuestró mucha materia orgánica porque, fíjense que aparecieron los árboles muy grandes y los bosques y todavía no había bacterias que supieran descomponer los tejidos leñosos. Entonces, se formaron en la superficie de la Tierra pilas de cadáveres de árbol que después, sin descomponerse, fueron sepultados y forman los yacimientos de carbón más importantes y los que dieron lugar a la revolución industrial en el siglo XIX, ¿no? Pero en general ha ido bajando el CO2 para mantener una temperatura más o menos estable, digo, con sus variaciones, pero según esta línea negra, que varía en un rango muy pequeño, fue la temperatura de la superficie de la Tierra y del mar se mantuvieron estables a resultas de que la luminosidad del Sol aumentaba y el CO2 era secuestrado. Y entonces, ¿qué pasaba en el interior de la Tierra? Pues también el interior se ha ido disipando su calor y ahora tenemos nosotros que la viscosidad de la Tierra es mayor. Ha ido aumentando a medida que la temperatura media del manto de la Tierra ha ido descendiendo. Entonces, a estos cambios seculares en la historia de la Tierra se imponen los cíclicos. Entonces tenemos una señal compleja, ¿no? Tenemos los de corta escala, los ciclos de Milankovitch, que tienen que ver con los cambios en la inclinación del eje de rotación de la Tierra, la precesión y los cambios en la excentricidad de la Tierra. Tenemos las inversiones del campo magnético, tenemos las variaciones cíclicas en la duración del día, que son de muy corta escala, o sea, por problemas de distribución de masa en el interior de la Tierra y cambios de densidad en el interior, el giro no es exactamente uniforme y entonces hay cambios cíclicos. Fenómenos como el Niño, por ejemplo, que es de ciclicidad de muy corta escala, de tiempo, y de gran escala tenemos la formación y dispersión de los continentes. Se forman supercontinentes, luego se dispersan todos y luego se vuelven a formar. A ese ciclo le llaman los geólogos el ciclo de Wilson. Y entonces la existencia de 5 supercontinentes y su dispersión son parte de ciclos que duran 200 o 400 millones de años, que son de muy larga escala. Y sobre esto tenemos que entender el movimiento que tiene la materia entre los diferentes sistemas, que más que ciclos son circuitos. El carbono, que es secuestrado, llevado al interior de la Tierra y luego es emitido a través de actividad volcánica, y el azufre y el nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí es una gráfica que nos muestra la existencia de los 5 supercontinentes, que está representada por estos picos que son edades de un mineral que se llama zircón, no voy a explicarlo, pero que su abundancia refleja los picos en los que ocurrieron los supercontinentes. Entonces, es una historia súper interesante la de los continentes. Sí. Y de acuerdo a la tectónica de placas, es un tema que está ahorita en discusión. Hay un desacuerdo tremendo en la edad en que se inició la tectónica de placas. Aquí están todos los autores importantes, que se inició hace más de 4.000 años, que se inició entre 4.000 y 2.500 millones de años, o que se inició hace 1.000 millones de años, o 800 millones de años. El consenso es de que parece que en el pasado antiguo de la Tierra, la tectónica primero teníamos una litosfera como la de Marte y Venus fija, ¿no? Y después empezó a romper y había tectónica de placas episódica, y a partir de los 2.200 millones de años tenemos ya una tectónica de placas continua que le ha dado este rostro a la Tierra. Bueno, pues esto ya bueno, una conclusión nada más. La Tierra es un planeta que ha formado varias veces supercontinentes, y cuando tiene supercontinentes el nivel del mar es muy bajo y hay un poco de clima frío. Cuando se dispersan los continentes sube el nivel del mar, hay mucho CO2 en la atmósfera y hay climas cálidos. Todo esto tiene que ver con la dinámica interna del planeta, ¿sí? Y hace cambios en el nivel del mar, en la química de la atmósfera, en la química del océano, y eso ocurre un poco de manera cíclica por los ciclos de la conformación de supercontinentes y su nueva dispersión. Entonces, en ese contexto tenemos que entender el cambio climático de ahora. Ahorita estamos en una condición de supercontinente, aunque se alarmen muchos cuando yo les digo eso. Y estamos en una condición de frío. La era cenozoica ha sido una era fría. Y entonces, en ese contexto montañoso de supercontinente y estamos liberando mucho carbón antropogénico a la atmósfera. Y entonces estamos enfrentando un escenario que no es fácil de prever lo que va a suceder. Se pueden disparar otros forzantes
que aceleran el cambio climático, como la liberación de los hidratos de metano. Podemos cruzar umbrales muy peligrosos. ¿Y eso cómo lo podemos saber? A través del estudio de la evolución de la Tierra. Entonces, por eso este tema de la evolución de la Tierra y de su visión sistémica y de la visión de las crisis que ha tenido en interacción con el Sol, con asteroides y con todo esto, cada día se vuelve más importante para entender el cambio que estamos experimentando ahora. ¿Sí? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.